Hay momentos en los que el mundo entero parece haberte dado la espalda. Te esfuerzas, piensas con fe, actúas con intención, y aún así, todo parece ir en contra tuya. Ahora, detente por un instante. Respira. Permíteme hablarte como lo haría un viejo amigo. ¿Alguna vez has sentido ese peso en el alma? No el dolor físico, me refiero a ese dolor sutil, invisible, que te consume lentamente cuando lo has dado todo, pero no ves frutos. Cuando trabajas de sol a sol, pero el éxito no llega. Cuando ayudas a otros, pero nadie te extiende la mano cuando tú lo necesitas. Cuando tus mejores intenciones parecen caer al suelo como hojas secas arrastradas por el viento de la indiferencia. ¿Te ha pasado? Si tu respuesta es sí, escucha con atención, porque estas palabras pueden ser la semilla que despierte algo en ti que estaba dormido. Ningún hombre fracasa mientras le quede un pensamiento noble, un deseo ardiente o una mirada hacia el cielo. Déjame decirte una verdad que no todos están dispuestos a aceptar. Cuando un hombre lo ha perdido todo, y digo todo, no se encuentra en el peor momento de su vida. Se encuentra, en realidad, en la antesala de su renacimiento. He estudiado durante años a los hombres más exitosos del mundo. He escudriñado sus fracasos, he compartido sus lágrimas y he sentido el silencio de sus noches oscuras. Y en todos ellos descubrí un patrón. La soledad precede al despertar. El abandono precede al poder. El silencio precede a la voz interior que lo cambia todo. Cuando ya no queda un amigo, cuando la mujer que amabas se ha ido, cuando tu familia ya no cree en ti, cuando incluso tus pensamientos se tornan enemigos que susurran, no vales nada. Ahí, justo ahí, cuando estás a punto de romperte, es cuando estás más cerca de encontrarte con tu verdadero ser. Y es entonces cuando solo te queda mirar hacia arriba, no hacia un techo ni hacia el cielo estrellado, sino hacia la fuente suprema, el origen de todo poder, toda sabiduría, toda posibilidad. Llámalo como quieras, pero yo te digo esto: Dios nunca te dejó, solo te estaba observando para ver si eras capaz de buscar dentro de ti el fuego que Él mismo depositó. Todo hombre lleva en su interior una chispa divina. Algunos la ignoran, otros la temen, pero los que se atreven a soplarla con fe convierten su alma en llama. Si tú estás leyendo esto ahora mismo y sientes que estas palabras están describiendo tu vida, no es casualidad. No hay accidentes cuando se trata de tu destino. Tú no estás aquí por error. Has llegado hasta aquí porque en algún rincón de tu mente todavía queda una brasa encendida. Y si esa brasa aún vive, puede convertirse en fuego. Tal vez nadie lo ve. Tal vez tú mismo has dudado de su existencia. Pero Dios sí la ve, y por eso permitió tu caída, para que dejaras de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Ahora dime, ¿estás en ese momento? ¿Estás en ese punto exacto en el que ya no puedes más? ¿Y a la vez sabes que rendirte no es una opción? Si lo estás, comenta aquí abajo: estoy en ese momento. No para que otros lo vean, sino para que tú mismo lo declares. Porque a veces escribir una verdad nos recuerda que aún tenemos el poder de cambiarla. Y si estas palabras han tocado algo profundo dentro de ti, si sientes que, pese a todo, hay una voz dentro que dice: sigue adelante, no te detengas, aún hay propósito para ti. Entonces suscríbete, pero no por rutina. Suscríbete con intención. Suscríbete como un acto simbólico, como si al hacer clic estuvieras diciéndole al universo: estoy listo para despertar,
Estoy listo para escuchar la voz de Dios dentro de mí. Quiero que entiendas algo fundamental. Nunca estás verdaderamente solo. Puedes perder a todos. Puedes quedar en la ruina, sin hogar, sin nombre, sin fuerzas. Pero mientras te quede conciencia, fe y decisión, tienes lo necesario para reconstruirlo todo. Porque el éxito, el verdadero éxito, no es el dinero ni el reconocimiento. Es la paz interna de saber que has dominado la parte más difícil del mundo, tu propia mente. El hombre que conquista su desesperanza se convierte en un rey, incluso si duerme en la calle. Hoy te estoy hablando como alguien que también ha pasado por tormentas, dudas, rechazos y pobreza. Pero en cada uno de esos momentos oscuros aprendí que hay una voz que nunca se apaga. Esa voz no grita, esa voz no impone, esa voz susurra y te dice: levántate, aún no termina tu historia. Escucha esa voz, abraza ese susurro y haz de este momento el punto de quiebre que cambió tu vida. Joven buscador de propósito, escucha con atención estas palabras, pues no son producto del capricho ni del entusiasmo momentáneo. Han sido destiladas del crisol del sufrimiento humano, pulidas por el viento de la experiencia y encendidas por el fuego invisible de lo que muchos llaman destino. Hay una ley universal que no falla jamás. Una ley que opera en silencio, sin aplausos, sin luces ni testigos. La adversidad es la cuna del alma poderosa. Sí, lo sé. Tú creías que la fuerza venía del éxito, que la confianza se encontraba en los elogios, que la seguridad era hija del aplauso fácil y del reconocimiento instantáneo. Pero te diré una verdad que los hombres grandes aprendieron tarde y que tú estás llamado a comprender hoy. El verdadero hombre nace cuando todo le ha sido quitado. Cuando te encuentras solo, sin nada, sin nadie que te diga que puedes. Es ahí cuando empiezas a escuchar algo superior. Un susurro, una llama sutil, una voz que no proviene del mundo exterior, sino de ese depósito eterno de poder que habita en tu interior. Esa es la voz del Creador hablándote sin intermediarios. La soledad no es castigo, es preparación. El dolor no es fracaso, es instrucción. La pérdida no es final, es el principio del renacimiento. He observado a muchos hombres en mi vida. Algunos nacieron en cuna de oro y murieron vacíos. Otros lo perdieron todo y se convirtieron en gigantes del espíritu. ¿Qué los diferenció? No fue el talento, no fue el conocimiento. Fue la decisión interna de no rendirse, de mirar al cielo aún cuando estaban en el polvo, y de encontrar en ese silencio sagrado una razón más grande que ellos mismos para seguir. La mayoría de los hombres teme al vacío. Les aterra el silencio, la falta de estímulo, la sensación de estar solos. Pero, ¿acaso no es en el vientre silencioso de la tierra donde germina la semilla? ¿No es en la oscuridad del carbón donde se forma el diamante? ¿Y no es en la soledad del alma donde se escucha con mayor claridad la voz del espíritu? Cuando todo te falta, no es señal de derrota. Es el universo desnudándote para que te veas sin máscaras, para que descubras de qué estás hecho, para que abandones la ilusión de que necesitas todo eso que creías indispensable y comiences a vivir con poder auténtico, no prestado. El aplauso es agradable, pero efímero. La opinión ajena puede elevarte o destruirte, pero el carácter forjado en la soledad, ese no se quiebra. Ese no necesita ser sostenido por likes ni validado por multitudes. Es en el silencio del alma donde nace la verdadera fe. Y déjame decirte algo más, algo que el mundo moderno ha olvidado. No hay grandeza sin crisis.
Toda alma ilustre ha atravesado su propio desierto, todo conquistador de su destino ha llorado en secreto, ha dudado en silencio, ha sentido que ya no podía seguir y aún así siguió. No porque fuera más fuerte que tú, no porque tuviera más dones, sino porque eligió no rendirse cuando ya no había razones visibles para continuar. Cuando la vida te arranque todo, míralo como una oportunidad. No para que te lamentes, sino para que te edifiques desde los cimientos. La verdadera construcción comienza cuando todo lo externo se ha derrumbado. Es ahí donde ya no puedes depender del mundo y aprendes a depender de Dios y de esa llama interior que Él colocó en ti. ¿Sabes cuándo descubres tu propósito real? No cuando te aplauden, no cuando te reconocen. Lo descubres cuando ya nadie te mira, cuando ya nadie te escucha, cuando solo estás tú y aquel que te creó. Y si en medio de esa oscuridad eliges avanzar, si en medio de esa confusión eliges creer, entonces la semilla del fracaso se convierte en un árbol de sabiduría y lo que parecía una derrota se transforma en el inicio de tu destino. No me hables de éxito si nunca fracasaste. No me hables de poder si nunca tuviste miedo. No me hables de fe si nunca estuviste en silencio, temblando, con los ojos cerrados y el corazón hecho pedazos, esperando una respuesta que no llegaba. Pero si has estado ahí, si estás ahí ahora, entonces escúchame, esa oscuridad es el parto de tu nueva vida. Esa es la tierra fértil donde el hombre interior se alza, se limpia el polvo y comienza a caminar, no hacia el mundo, sino hacia su misión. Y es en ese caminar, paso a paso, día tras día, sin ruido, sin testigos, que el universo empieza a abrir puertas. No porque lo grites, sino porque lo encarnas. No porque lo repitas, sino porque lo vives. Y todo lo que perdiste, lo recuperarás multiplicado, pero esta vez con propósito, con paz, con poder auténtico. Así que si estás en ruinas, sonríe. Estás más cerca del inicio que nunca. Cuando todo te falta, nace el hombre interior. Y ese hombre ya no necesita nada, porque lo tiene todo. Ahora dime, ¿serás tú ese hombre? Escúchame bien, joven buscador del propósito. Hay un momento en la vida de todo hombre destinado a la grandeza en el que debe enfrentarse a la prueba más dura, más solitaria y más sagrada, el momento en que no tiene a nadie, ese instante frío, desolador, aparentemente cruel. No es una maldición, como los débiles podrían pensar. No, es una bendición disfrazada de soledad. Es el crisol donde el alma ardiente se separa del barro de la dependencia emocional, del deseo de aprobación y del miedo al juicio ajeno. Cuando no tienes a nadie, no debes convencer a nadie. Y eso, querido lector, es una libertad de las más sublimes. Te permite dejar de torcerte para gustar, de mentirte para encajar, de moldearte según expectativas ajenas. Ya no te hace falta actuar. Ya no necesitas sostener máscaras que pesan más que el propio fracaso. Por fin puedes respirar como eres. Por fin puedes empezar a construirte desde la verdad. ¿Te das cuenta del poder que hay en eso? ¿Te das cuenta de que cuando ya no hay nadie a quien impresionar, lo único que queda es impresionar a tu propia conciencia? Y créeme, esa conciencia, ese juez invisible que habita dentro de ti, es el más exigente de todos, pero también el más justo. Cuando estás solo y eliges no rendirte, cuando todo grita, abandona, pero tú eliges avanzar, ahí ocurre algo que ningún diploma, título o cargo puede darte. Despierta dentro de ti el poder de lo invisible. Te conviertes en un hombre guiado no por los ojos del mundo, sino por el fuego interno que arde solo para ti y para tu propósito.
déjame compartir contigo una gran verdad que muchos hombres nunca llegan a descubrir. Los grandes, los verdaderamente grandes, tuvieron que pasar por el desierto de la soledad antes de entrar en la tierra de su destino. Todos los hombres que transformaron el curso de la historia compartieron ese tramo silencioso, ese momento de vacío absoluto donde no tenían nada ni a nadie, salvo una voluntad de hierro, un espíritu rebelde, una convicción que no se podía explicar con lógica. Cuando un hombre está solo, si no se rinde, desarrolla dones que los acompañados no conocen. Fe sin lógica, porque ya no hay pruebas externas que validen su camino, solo le queda creer. Y en ese acto, en ese salto al vacío sin paracaídas, crea alas, fuerza sin ruido, porque no hay testigos para aplaudir, ni enemigos para desafiar. La fuerza que nace ahí es pura. No es para demostrar, es para sostener, es para seguir. Paciencia sin testigos, porque nadie ve sus batallas, nadie mide su espera, nadie reconoce su esfuerzo. Y sin embargo, él sigue sembrando, sabiendo que la cosecha llegará. Eso, querido amigo, es carácter. Y por encima de todo, una claridad que no se negocia. Esa claridad es un faro que no titubea, una visión que no se contamina con las dudas ajenas, una certeza que no se apoya en lo visible, sino en una alianza con lo eterno. Y esa claridad permite decir, con una sonrisa que nace del alma, aunque no tenga a nadie, Dios está conmigo, y eso me basta. ¿Qué más necesita un hombre que sabe eso? ¿Qué más puede temer? Cuando comprendes esta verdad, ya no buscas pertenecer. Ya no te arrastras por amor ni te disfrazas por compañía. Ya no imploras ser entendido, porque tú mismo te entiendes, te posees, te gobiernas, y ese gobierno propio o ese trono interno que solo la soledad puede forjar, te convierte en un hombre que no necesita seguidores para liderar, ni multitudes para avanzar, porque ha aprendido a caminar con Dios. Y cuando uno camina con Dios, camina con legiones invisibles que sostienen su paso. Ahora déjame decirte algo que debes grabar en lo más profundo de tu mente. La soledad no es un castigo, es una preparación. El universo nunca entrega el cetro del poder a un hombre que no ha aprendido primero a estar solo, porque si no puede gobernarse a solas, no podrá gobernar nada ni a nadie sin perderse en el proceso. Así que si hoy estás solo, no huyas, no te lamentes, mira al cielo, mira hacia adentro, escucha el silencio y hazte una promesa. No me iré de este lugar hasta salir con claridad. No saldré de esta etapa hasta ser más fuerte que el dolor, más paciente que la espera, más claro que la duda. Entonces, cuando llegue el día en que los demás te vean brillar, no sabrán de dónde vino tu poder, pero tú lo sabrás. Sabrás que vino de ese momento oscuro en el que no tenías a nadie y te encontraste contigo mismo. Y ese encuentro, querido lector, vale más que 1000 amistades pasajeras o 100 amores dependientes, porque el hombre que se ha encontrado a sí mismo ya no necesita buscar aprobación. Él ya es, y cuando un hombre es, el mundo no tiene otra opción que escuchar su voz. Escucha con atención, porque las palabras que voy a depositar en tu mente no son meros consejos, sino semillas de transformación. La vida del hombre no cambia cuando el mundo lo aprueba. Cambia cuando él mismo decide ser su propio juez, su propio aliado, su propia fuente de poder. No necesitas que el mundo te valide. Lo que necesitas es convertirte en un hombre tan centrado, tan firme en propósito, que ni la soledad ni la crítica tengan el poder de mover tu espíritu. Esa clase de hombre no nace por accidente. Se forja, se cincela, se pule a través de la disciplina interna y de una voluntad que no se rinde.
aunque todos a su alrededor lo hagan. Ahora, presta atención, porque estos 3 principios no son teoría. Son un mapa, una llave, una antorcha en medio de la oscuridad, y están a tu disposición desde hoy. Primer principio: habla con Dios cada mañana. Te diré una verdad que muchos olvidan. La mente del hombre necesita una conexión con algo superior para alinearse con su más alto potencial. No me refiero a rituales vacíos ni a repetir palabras sin sentido. Me refiero a una conversación viva, sincera y directa. Habla con Dios, no como un extraño, no como un esclavo. Háblale como si fuera tu socio más leal, tu mentor eterno, tu mejor amigo. Cuéntale tus dudas sin vergüenza. Exprésale tus errores sin temor. Háblale de tus metas, aunque parezcan imposibles. Este acto, que parece simple, no es pequeño. Es la manera más profunda de volver al centro, de alinear tu voluntad con una fuerza infinita que no te abandona jamás. Cuando haces esto, algo cambia en ti. Tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un lugar de visión, dirección y paz. Y un hombre con paz interna no puede ser manipulado por la confusión del mundo. Segundo principio: convierte tu dolor en plan. ¿Te hicieron daño? ¿Te fallaron? ¿Te dejaron en el suelo cuando más necesitabas apoyo? Entonces escúchame. Ese dolor es tu oportunidad disfrazada. El fracaso, el rechazo, la traición no son muros. Son herramientas, son materias primas, son el material con el que se construyen los hombres fuertes. Todo lo que hoy duele puede convertirse en un motor, pero ese combustible necesita dirección. No basta con enojarse, no basta con llorar, no basta con decir me vengaré. Toma ese dolor y tradúcelo en plan, en una estrategia, en un proyecto, en una meta tan poderosa que cada lágrima que derramaste se transforme en una gota de fuego para impulsar tu avance. Cuando canalizas el sufrimiento hacia el dominio personal, cuando transformas la herida en determinación, entonces te elevas por encima de los demás. Ya no reaccionas como víctima, actúas como constructor. Y un constructor siempre tiene el control de lo que edifica. Tercer principio: haz algo difícil cada día. La comodidad es un veneno disfrazado de placer. Mata lentamente sin que lo notes. Por eso te digo, haz algo incómodo cada día. No importa si es pequeño o grande. Lo que importa es que rete tu voluntad, que te empuje a actuar a pesar del miedo, del cansancio o del deseo de quedarte quieto. ¿Te cuesta hablar en público? Hazlo. ¿Te incomoda confrontar una verdad? Afróntala. ¿Te da miedo comenzar ese proyecto? Empieza hoy. Cada vez que enfrentas algo difícil, tu carácter se endurece. Y el carácter es el escudo del hombre que no quiere ser esclavo de sus emociones. La vida no te va a preguntar si estás listo. Vendrá con sus pruebas sin aviso. Pero si tú ya has pasado voluntariamente por el fuego de la dificultad diaria, entonces el gran desafío no te quebrará, porque ya has sido forjado en la pequeña batalla de cada día. La soledad es un fuego, y tú decides si te quema o si te purifica. Déjame decirte algo que muchos temen escuchar. La soledad no es enemiga del hombre, es un espejo y también una forja. Muchos huyen de ella porque al quedarse solos se enfrentan con su vacío. Pero el sabio no huye, se sienta en el silencio, escucha, reflexiona. Se pregunta, ¿quién soy cuando no hay nadie para aplaudirme? ¿Qué queda de mí cuando se apagan todas las voces externas? Y allí encuentra algo precioso: autoconocimiento, visión, poder.
porque el fuego de la soledad puede hacer dos cosas. Si no tienes estructura interna, te quema. Pero si te disciplinas, si construyes dentro de ti una visión, una identidad, un propósito, entonces ese mismo fuego te purifica. Y lo que queda después de la purificación no es un niño confundido, es un hombre. Uno que camina con decisión, que piensa por sí mismo, que no mendiga validación externa, porque ya encontró dentro de sí la aprobación más importante. Y ahora escúchame bien, este mundo te distraerá, te hará pensar que necesitas likes, seguidores, títulos, fama. Pero yo te pregunto, ¿de qué sirve todo eso si no puedes mirarte al espejo y decir: soy el dueño de mi mente, el amo de mis decisiones, el arquitecto de mi destino? El verdadero éxito no empieza afuera, comienza dentro. Y comienza contigo tomando decisiones pequeñas pero firmes. Escúchame con atención, porque lo que estás a punto de comprender podría marcar un antes y un después en tu vida. Cuando un hombre se encuentra solo en el mundo, pero no está verdaderamente solo, porque su fe en Dios permanece firme como la roca, ese hombre no ha perdido nada. Al contrario, lo ha ganado todo. Sí, lo ha ganado todo, porque ha soltado las cadenas invisibles de la validación externa. Ya no vive esperando la aprobación de otros, ya no se paraliza por el miedo a ser juzgado, y ya no se escuda en las excusas que paralizan a los débiles. Cuando un hombre tiene solo a Dios, ha llegado al punto más puro de su existencia, el punto donde ya no hay nada que lo ate al suelo, salvo su voluntad de elevarse. Amigo mío, ¿sabes por qué los hombres verdaderamente grandes parecen surgir de las cenizas? Porque se han vaciado de todo lo superficial, han sido despojados de todo lo innecesario, y desde ese vacío nace el propósito. El verdadero éxito no comienza con riquezas, ni con contactos, ni con títulos. El verdadero éxito nace en el silencio de una mente que ha aprendido a escuchar a su creador. Nace en el momento en que un alma herida decide seguir avanzando, no porque todo esté bien, sino porque su fe le dice que lo estará. El éxito nace desde dentro, donde habita el carácter, desde el alma, donde se gesta la visión, desde el fondo, pero con los ojos clavados en el cielo. Mira a tu alrededor. Muchos buscan respuestas afuera, en libros, en gurús, en videos, en afirmaciones vacías, pero el que busca con sabiduría comprende que la primera piedra del éxito es una convicción firme, inquebrantable y muchas veces silenciosa. Dios está contigo, y eso basta. Déjame decirte esto con claridad. Cuando tú te alineas con la voluntad de Dios y decides avanzar, el universo entero comienza a reordenarse para abrirte paso. Las circunstancias pueden no cambiar de inmediato, pero tú cambias y ese cambio lo transforma todo. Porque un hombre que ha aprendido a caminar con fe se vuelve indetenible. Ya no se queja, actúa. Ya no espera, se prepara. Ya no se esconde, se presenta. Ya no se conforma, se transforma. Este es el tipo de hombre que deja huella en el mundo, no porque haya nacido en cuna de oro, sino porque fue forjado en la prueba. Porque cuando todo parecía estar en su contra, eligió creer que Dios estaba a su favor. Si mientras me escuchas tu corazón se ha estremecido, si algo dentro de ti se ha encendido, es porque la verdad resuena con fuerza. Y la verdad es esta: tú fuiste creado con un propósito, y ese propósito no morirá mientras aún respires. Puedes haber fallado 1000 veces, pero mientras tengas aliento y fe, tienes todo lo necesario para comenzar de nuevo, esta vez con poder.
Comenzar con Dios no es comenzar de cero, es comenzar con todo, es comenzar con dirección, es comenzar con protección, es comenzar con una certeza que el mundo no puede arrebatarte. Y déjame decirte algo más, porque esto es crucial. Los que llegan lejos no son los que nunca cayeron, sino los que jamás aceptaron quedarse abajo. Por eso, si esto te hizo reflexionar, si dentro de ti se ha despertado ese fuego que ya no quieres apagar, entonces haz algo ahora mismo. Declara con tus propias palabras, desde tu alma: Dios es mi fuerza. Escribe eso abajo. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque las palabras que uno declara con convicción tienen el poder de sellar una decisión en el espíritu. Y una decisión tomada desde lo profundo puede cambiar tu historia para siempre. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Créeme, no lo es. Tú sabes que necesitas seguir escuchando estas verdades, porque no se trata solo de motivación, se trata de transformación. Y este canal está hecho exactamente para eso, para ayudarte a construir paso a paso, pensamiento a pensamiento, la versión más fuerte, más sabia y más conectada contigo mismo que jamás hayas conocido. Aquí no seguimos fórmulas vacías, aquí seguimos principios eternos. Aquí no venimos a entretener, venimos a encender. Aquí no fingimos ser fuertes, aprendemos a hacerlo. Este canal es para los que no se rinden, para los que siguen de pie cuando todo parece estar en su contra, para los que entienden que Dios cree en ellos y ahora deciden creer también. Así que, ¿estás listo para caminar hacia el hombre que puedes llegar a ser? Entonces suscríbete, no por emoción sino por decisión, no por impulso sino por visión. El mundo está lleno de personas que esperan que cambie su suerte. Tú vas a ser de los pocos que deciden cambiar su mentalidad, porque cuando cambia tu mente, cambia tu vida. Y cuando Dios es el centro de tu mente, entonces el mundo deja de ser tu límite. Cree en ti, pero no porque tú lo digas. Cree en ti porque Dios ya lo ha dicho primero. Y si Dios cree en ti, ¿quién puede detenerte?